Bueno, buenos días. Estoy acá para presentar el trabajo final de investigación que corresponde a la Comisión 036/2020, cuyo título es Adaptación transcultural del Trans Woman Voice Questionnaire TWBQ para mujeres trans hablantes del español de uso en Argentina, cuya dirección estuvo guiada por la profesora doctora Silvina Berra y codirección por la profesora licenciada Valeria Inés Pereira, y realizada por la alumna fonodióloga Yasmin Dame, quien les habla. Para introducirnos un poquito en esta adaptación y para hablar un poquito sobre palabras que vamos a usar y términos que vamos a usar, me gustaría explicar un poquito qué se entiende por mujeres trans en este trabajo. Las mujeres trans son personas que sienten como su identidad de género la de ser mujer, más allá del sexo que se les asignó en el momento del nacimiento. ¿Qué tiene que ver la voz con las mujeres trans? Bueno, la voz transmite una información subyacente respecto al emisor, cualquiera sea este, y suele ser una pista importante en la atribución de género. Y por otro lado, con relación a la calidad de vida relacionada a la salud, la autopercepción y la percepción de la voz es un factor que tiene importancia en la calidad de vida de las mujeres trans y sobre todo cuando los aspectos fisiológicos vocales o ciertas características vocales no coinciden con lo que se espera, tanto por ellas como culturalmente hablando. Esto puede traer problemas o dificultades en los aspectos funcionales y emocionales de la vida diaria, también problemas en las relaciones sociales, mayormente restricción en la participación social, cuando a veces prefieren recluirse en vez de participar, sobre todo cuando hay personas desconocidas involucradas. También impacta sobre el bienestar psicosocial, con sentimientos de inadecuación y vivencia de situaciones sociales incómodas que si llegan a mayores, incluso las personas con las que hemos hablado para esta investigación han comentado episodios de discriminación, ya más gravemente. Por otro lado, el Transhuman Voice Questionnaire es un instrumento de autorreporte que mide la percepción vocal en las mujeres trans y el impacto que este tiene en la vida diaria de estas mujeres, y cómo lo hace a través de 32 ítems que se pueden ver acá marcados en rosita. No sé si ven mi flechita, sí. Marcados en rosita 30 ítems que describen situaciones de la vida diaria y sensaciones y sentimientos que las mujeres trans pueden llegar a vivir en sus vidas diarias, y esto se mide a través de una escala del 1 al 4, una escala Likert, en la que ellas pueden marcar si esto les pasa bastante seguido, muy seguido, o nunca, o casi nunca. ¿Bien? Y por otro lado, abajo en lila tenemos dos ítems más aparte de estos 30, o sea que en total tiene 32 ítems y dos escalas de respuesta. La versión original se desarrolló en lengua inglesa para Australia y Canadá por Dakakis y compañía en 2012, y actualmente el TWBQ cuenta con adaptaciones oficiales a distintos idiomas. Una de esas adaptaciones oficiales es al español ibérico, y es importante que tengamos esto en cuenta por lo que se va a hablar futuramente en las siguientes diapositivas. Y también cuenta con una versión al español no oficial chilena, ambas en español, obviamente. En cuanto al objetivo general de este trabajo, fue realizar la adaptación transcultural del TWBQ y determinar su validez para valorar la autopercepción de la voz en las mujeres trans en Argentina en relación a su calidad de vida. Y en cuanto a los objetivos específicos, uno, realizar traducción directa del TWBQ de su idioma original al español de uso en Argentina. La segunda, realizar traducción inversa del TWBQ del español de uso en Argentina hacia el inglés. Y la tercera, examinar la validez por apariencia, contenido y equivalencia conceptual, práctica y lingüística del TWBQ adaptado al español de uso en Argentina, que hemos dado a llamar en su forma corta TWBQA. En cuanto a la hipótesis de esta investigación, decimos que la versión del TWBQ, adaptada culturalmente al español de uso en Argentina,
será una herramienta de autorreporte válida en apariencia, contenido y equivalencia conceptual, práctica y lingüística para valorar las experiencias, sensaciones y sentimientos que las mujeres trans de Argentina experimentan en el día a día con sus voces y en relación a su calidad de vida. En cuanto al método, este estudio se enmarca en método de adaptación transcultural para instrumentos de medición de la salud, avalado por la Organización Mundial de la Salud, e incluye distintas etapas, entre ellas traducción, retrotraducción o traducción inversa, técnicas de consenso y técnicas cualitativas que se fundamentan en la teoría cognitiva de elaboración de respuestas. En cuanto a las variables de este estudio, tenemos la validez por contenido, que se va a medir a través de si los ítems corresponden a los 6 dominios de los ítems del TWQ original, y en este caso los 6 dominios son efectos de la voz sobre la interacción social, efectos de la voz sobre las emociones, relación entre la voz y la identidad de género, el esfuerzo y la concentración necesarias para producir la voz, el tono y los aspectos físicos y fisiológicos de la producción de la voz. Por otro lado, la validez por apariencia se va a medir a través de un comité de expertos, fue medida a través de un comité de expertos en el que participaron una profesora en metodología con experiencia previa en procesos de adaptación transcultural, una licenciada en fonoaudiología con experiencia en el área de la voz, experta en el área de la voz, otra licenciada en fonoaudiología que también tenía experiencia en procesos de adaptación transcultural, un profesor de inglés y una fonoaudióloga que sería quien les habla. En cuanto a los métodos, perdón, me faltó la equivalencia conceptual y práctica, que también va a ser medida a través de este mismo comité de expertos y, lo más importante, junto con mujeres trans que van a aportar su experiencia y el sentido que ellas le dan a todos estos ítems que tiene el TWQ. En cuanto a los aspectos éticos, este estudio cuenta con la autorización del Comité Institucional de Ética de Investigaciones en Salud del Hospital Nacional de Clínicas, cuenta con la autorización explícita de la doctora Georgia Dakakis, que es la autora principal del TWQ original, y también cuenta con consentimiento informado de cada una de las y los participantes. En cuanto a la población, hay que aclarar que el objeto de estudio es el instrumento al cual vamos a adaptar, el cual se adaptó, pero se define a su población diana como la de las mujeres trans hablantes del español de uso en Argentina y que residen en la República Argentina, porque necesitamos de ellas para realizar esta adaptación. Esta adaptación constó de 5 etapas, en la que la primera constó en traducciones directas. Los participantes se dividen por cada una de las etapas. En la primera fueron traductores cuya lengua materna fuera el español, esa era la condición, y tenían conocimiento de inglés. En la etapa 2, los participantes fue el comité de expertos que se mencionó recientemente, junto a los traductores de la etapa 1. En la etapa 3, los participantes fue el mismo comité de expertos, junto a 3 mujeres trans, mayores de 18 años y que vivieron en la República Argentina. En la etapa 4 fueron 2 traductores cuya lengua materna fuera el inglés, pero que tuvieran conocimiento del español. Y en la última y quinta etapa, los participantes fueron 6 mujeres trans, también mayores de 18 años, y que residieran en la República Argentina y que hicieran uso del español de uso en Argentina. En cuanto al método, en cuanto al proceso, se realizó entre abril de 2021 y septiembre de 2022, y como ya mencioné, constó de 5 etapas. La primera era 2 traducciones semánticas, directas e independientes, que ya voy a explicar qué significa eso, desde el inglés al español de uso en Argentina. La etapa 2 consistió en un consenso de ambas traducciones semánticas directas e independientes a través del comité de expertos. La etapa 3 consistió en entrevista a 3 mujeres trans
junto con el comité de expertos, y además consulta con la doctora Georgia Dacakis para ciertas expresiones que resultaran ambiguas en cuanto a su significado en el cuestionario original, y la etapa 4, traducción inversa desde el español de uso en Argentina hacia el inglés. Y por último, la etapa 5, se administró el TWBQR provisorio y se realizaron pruebas de comprensión con 6 mujeres trans. Para hablar un poco de los resultados de la etapa 1, se lograron 2 traducciones semánticas directas e independientes. ¿Y qué significa esto? Y bueno, me gusta poner este gráfico porque grafica justamente como desde el TWQ en lengua original se logró cada una de las traducciones semánticas, es decir, que se centra en el significado de cada uno de los ítems y de lo que estos quieren decir, y no literalmente en cada una de las palabras, directas porque es desde el idioma original hacia el idioma meta, que en este caso sería el español de zona argentina, e independientes porque ninguno de los 2 traductores de la etapa 1 tuvo contacto entre ellos ni antes ni durante el proceso de traducción, sino solo después, ya en la etapa 2. Es decir, que por eso se dice que fueron independientes una de la otra. Con respecto a un poquito los resultados, bueno, podemos ver esta tabla, que en realidad resume un poquito el proceso, y muestra cómo a veces ciertos ítems eran, entre las 2 traducciones, eran más parecidos que otras veces. Y me gustaría detenerme acá en el ítem número 28, que está marcado en rosita y en celestito, y que fue un ítem que tuvo una corrección del tribunal, y yo prometí hacer una aclaración sobre esto hoy, sobre el uso de la palabra percibida y percibido, que se había tomado como un error de tipeo. Bueno, lo que quiero decir acá y lo que yo expliqué en el mail es que esto no se podía cambiar porque me angustia ser percibido como hombre debido a mi voz, fue la interpretación y la traducción que realizó el traductor número 2, en este caso, de ese ítem en particular. Y me pareció como una buena oportunidad, finalmente, para resaltar la importancia del proceso de adaptación transcultural. ¿Por qué? Porque, bueno, podríamos decir, sí, ¿para qué vamos a hacer todo este proceso si en realidad yo puedo venir y traducirlo? Pero bueno, pasan estas cosas. Las personas tenemos diferentes formas de ver las cosas, a veces tenemos más o menos conocimiento sobre algún tema, en este caso, eh, todo lo que tiene que ver con la identidad de género y la expresión de género, y para eso existió la etapa 2 que vemos en este momento, en el que, por ejemplo, este ítem número 28, tras la discusión y la revisión de los expertos, se llevó a conclusión que debíamos usar la palabra percibida, porque, bueno, está más acorde con la autopercepción de estas personas y como ellas se autodenominan y es más respetuoso de eso. En cuanto a la etapa 2, se consensuaron el título, los textos de indicación, las escalas de respuesta y 19 de los 30 ítems. De los 11 ítems que no se pudo consensuar por cuestiones de ambigüedad semántica o algún otro tipo de cuestión, se resolvieron en etapa 3 mediante la consulta a Dacakis, a la doctora Dacakis, y una entrevista grupal entre el comité de expertos y 3 mujeres trans. Y es lo que vemos aquí. Con la consulta de la autora del cuestionario original, se resolvieron más que nada dudas sobre qué había querido decir la autora con ciertas expresiones que podían resultar ambiguas, como mi verdadero ser, o familiares y amigos versus otras personas. Y en cuanto a las entrevistas semiestructuradas con mujeres trans, se recogieron las frases y expresiones que reflejaron mayor similitud semántica con el TWQ original y que aportaron mayor claridad y precisión para las mujeres trans de acuerdo al significado y forma de uso que le dan las mujeres, y más allá de lo que nosotros podemos entender fonodiológicamente. Un ejemplo muy que vamos a ver más adelante también fue el reemplazo de la palabra tono. Luego de la etapa 3 se decidió reemplazar la palabra tono
todos los ítems, o acompañarlo también por las palabras graves y agudos. Los graves y agudos de mi voz, y bueno, ya vamos a ver un poquito por qué en la etapa 5. En cuanto a la etapa 4, se llevaron a cabo 2 traducciones inversas en las que la mayoría de los ítems resultaron visiblemente equivalentes a los de la versión original y solo se requirieron algunos cambios en 3 ítems y en una de las opciones de respuesta de la escala que se veía en lila, más abajito. Y esto fue para que finalmente los ítems reflejaran mejor el significado que se le había querido otorgar en la versión original del TWQ. En la última etapa podemos dividir los datos que se obtuvieron en dos ramas, digamos. Uno fue los datos obtenidos de un cuestionario demográfico que envió la doctora Dakakis, que nos facilitó ella, y que se tradujo ad hoc por este equipo de investigación, y por el otro lado, los datos obtenidos a través de la aplicación de la versión piloto del TWQ-AR y posteriores entrevistas y exploración cognitiva con 6 mujeres trans. En cuanto a los datos obtenidos mediante la encuesta demográfica, extraímos que las 6 mujeres que participaron de la etapa 5 y también de la etapa 3, todas fueron de la provincia de Córdoba. La edad de las participantes de la etapa 5 osciló entre 24 y 55 años, es decir, que era un amplio etario, un amplio rango etario, no me salía. Y mostraron diversas condiciones laborales. Algunas de ellas dijeron que no trabajaban, otras dijeron que eran empleadas y además tenían una ocupación aparte, y 2 de ellas se manifestaron como estudiantes. Por otro lado, las participantes tuvieron un grado de educación medio alto. ¿Qué quiere decir esto? Que todas ellas habían terminado la secundaria y 2 de ellas manifestaron tener estudios terciarios o universitarios completos. ¿Pasó? Sí. Siguiendo con estos datos obtenidos a través del cuestionario demográfico, pudimos obtener que el grado de salud general autopercibida fue de bueno a muy bueno, y una de ellas incluso contestó excelente. 3 participantes de la etapa 5 realizaban tratamiento hormonal, y 2 de las 3 que realizaban tratamiento hormonal dijeron que habían sentido cambios en su voz que se lo atribuyeron a este tratamiento hormonal. Siempre se presentaron como mujer en sus ámbitos cotidianos, una de ellas excluyó el ámbito laboral, y se presentan como mujer desde hace 5 años o más, y algunas desde hace más de 10 años. En cuanto a los datos obtenidos a través de la aplicación del TWQ-AR piloto y posterior exploración cognitiva y entrevista con las mujeres trans, obtuvimos que el TWQ-AR, según las mujeres trans, resultó nada difícil o poco difícil de responder. Tuvo un tiempo promedio de respuesta de 5 minutos, con un mínimo de 4 y un máximo de 7. Y hay que destacar acá que este fue el único estudio encontrado hasta la fecha que ha tomado con minutero cuánto se demora en contestar minuto por minuto este cuestionario. Y los temas que aborda fueron bastante o muy interesantes para las mujeres trans, y cuando se les preguntó por qué, dijeron que los ítems y los temas que se tocaban en el cuestionario, a ellas los encontraban muy representativos de sus vivencias diarias, y de cómo ellas se sentían o de las situaciones que vivían y los sentimientos que tenían. Con respecto a resultados destacados de la etapa 5, tenemos a la estrella, creo, de este estudio, que fue la palabra tono, que fue comprendida por las mujeres trans como cambios en el parámetro de intensidad, es decir, medidos en decibeles, y no en frecuencia, como correspondería a la fonoaudiología. Entonces, bueno, acá abajo podemos ver algunas de las frases que quise poner
para mostrarles a ustedes que ellas interpretaban como que era el volumen. Dice, sí, el tono muy alto, muy bajo, un tono medio, es el volumen, según Gazaña. Por el otro lado, voz grave y aguda sí fueron entendidas como cambios en el parámetro de frecuencia, o sea, medido en hertz. Por lo tanto, esto nos demostró que fue de buen tino haber cambiado, digamos, la expresión tono por las expresiones voz grave o voz aguda, porque conserva de esta manera el significado que se le quiso otorgar a la palabra tono en el cuestionario original. Por otro lado, un resultado también destacado de la etapa 5 fueron las palabras y la significación que le daban las mujeres trans, que le dieron a las palabras voz femenina y voz masculina. En cuanto a la voz femenina, estas expresiones que están entre comillas son expresiones literales de ellas. Dijeron suave, dulce, aterciopelada, sensual, voces de baja intensidad, ellas decían suavecita, ¿sí? Y de tono más elevado. En general ellas decían aflautada o finita, usaban esas palabras. Y por otro lado, en cuanto a las voces masculinas, cuando se les preguntó qué significaba para ellas o cómo la podían describir, las describieron como voces hoscas, roncas, gruesas o graves, voces con una intensidad más alta, ellas la definían como fuerte, y con un tono más descendido, que ahí tenemos la palabra grave, que ellas la usaban también para eso. Voy a volver un poquito a la diapo anterior porque quería también comentar que la voz femenina en general fue como asociada por ellas a características que se podría decir más positivas, entre comillas. Es decir, una de ellas me dijo, ¿qué es una voz femenina? Y me dijo, es como cuando una madre le habla a su hijo, suave, dulce, aterciopelada, justamente me dijo, y cuando se refirió a una voz masculina y le dije, ¿me podés dar un ejemplo? Y me dijo, es como una voz de servicio militar, y me lo decía así. Entonces, bueno, y también está bueno destacar que ellas reconocieron el factor cultural que esto tiene, ¿no? De lo que es una voz femenina y una voz masculina. Que la cultura nos lleva mucho a pensar qué es una y qué es la otra. Bueno, como conclusión de este estudio, decimos que se confirma la hipótesis y que la versión del TWBQAR, adaptada culturalmente al español de uso en Argentina, es una herramienta de autorreporte válida en apariencia, contenido y equivalencia conceptual, práctica y lingüística para valorar las experiencias, sensaciones y sentimientos que las mujeres trans de Argentina experimentan con sus voces en el día a día y en relación con su calidad de vida relacionada a la salud. Debemos mencionar algunas limitaciones de este estudio, y esas son que sería necesario ampliar las características geográfico-culturales de las participantes para una óptima generalización de los resultados. ¿Por qué? Porque, bueno, el 100% de las participantes en este estudio fueron de la provincia de Córdoba y tenían un nivel educativo medio alto, a eso me refiero. Y también será necesario realizar futuras pruebas para analizar otras propiedades métricas del instrumento. Como, bueno, aquí tenemos el TWQR, todo compaginadito, divino, bonito. Para mí es bonito, por lo menos. Y como reflexión final y discusión, tenemos que decir que este estudio puso de relevancia la importancia de realizar adaptaciones, procesos de adaptación transcultural que sean internacionalmente validados. ¿Por qué? Porque, bueno, como ya habíamos mencionado y les dije que era un aspecto importante, ya hay una versión ibérica, ya existe una versión en español ibérica y chilena también. Pero ¿qué pasa? Estas dos versiones utilizan, por ejemplo, entre otras cosas, la palabra tono para referirse a los cambios en frecuencia. Y ya comprobamos que, por lo menos en las mujeres trans que nosotros entrevistamos, ellas no lo entienden de esa manera acá. Entonces, bueno, eso pone de relevancia las adaptaciones transculturales. Por otro lado, el TWBQAR podrá ser aplicado en el ámbito clínico para realizar seguimientos de las terapias de voz y en futuras investigaciones para tomar en cuenta lo que las mujeres trans tienen para decir con respecto a sus voces y cómo las afecta en su vida diaria.
Y por último, y esto no tiene que ver con el objetivo de este trabajo, pero es algo que pasó, así que lo quería mencionar, porque me pareció importante, abrió un espacio de expresión para las mujeres trans participantes, que manifestaron que estos espacios son escasos, sino que nulos. O sea, nos dijeron en las entrevistas, nadie nunca se había acercado a nosotros para preguntarnos qué queremos, qué necesitamos o cómo nos sentimos, mucho menos desde un espacio educativo, ni de los espacios de salud tampoco. Entonces estaban muy emocionadas respecto a esto y agradecidas. Y bueno, acá me gusta por ahí un poco mencionar la ley de identidad de género que debería prever estos espacios y qué está pasando con esto. Que según las mujeres trans que entrevistamos parece que no lo estaría brindando. Y bueno, ellas se mostraron muy agradecidas y nosotros también, porque sin ellas no podríamos haber hecho este estudio. Por último, no puedo dejar de mencionar que el TWBQAR y el proceso del cual surgió está avalado por la autora principal del TWBQ y es reconocido en la página oficial de la Trobe University, una universidad australiana, para convertirse en la versión oficial de español de uso en Argentina. Y bueno, yo no lo veo porque tengo el cartelito acá que dice compartir, pero justo ahí abajito está la versión argentina. Y esto salió de la Escuela de Fonoaudiología y bueno, a mí me llena de alegría que acá, de esta escuela, podamos haber salido al mundo eh, con este proyecto. Así que bueno, por mi parte, nada más que decir, sino lo más importante que es muchas gracias a todos por estar acá, a todos los que me acompañan, a mi familia y también, bueno, a Silvi y Vale, gracias, o sea, no me alcanzan las palabras para agradecer cómo me acompañaron durante este proceso y la confianza y la paciencia y todo. Así que nada, agradezco a todos los presentes y a la Escuela de Fonoaudiología también por esta oportunidad.